a continuar con la serie que hemos venido estudiando, una serie apologética en la que hemos venido respondiendo algunas de esas preguntas que como cristianos nos hacemos cuando tenemos dudas. Y el día de hoy vamos a estar en dos pasajes, vamos a tocar brevemente Romanos 8:28 y luego Marcos 5:25 al 34. Veremos una historia muy interesante allí. Y hoy vamos a estar tratando de responder la pregunta: ¿por qué Dios, si soy tu hijo, estoy enfermo? ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han sido hospitalizados alguna vez? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha estado a punto de morir por una enfermedad? ¿Cuántos de ustedes han perdido a un ser querido debido a una enfermedad? El sufrimiento es una realidad en este mundo, pero muchas veces parece que no estuviésemos atentos al sufrimiento o que no nos pusiéramos a pensar en ello porque no nos toca a nosotros. En general, yo siempre he sido de los que no se enferman gravemente. En realidad nunca he estado hospitalizado. Es más, en la escuela era tan tremendo que me llamaban duro de matar. Porque así estuviese enfermo, yo no paraba, yo no me detenía. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar el año pasado. Como muchos saben, en junio del año pasado empecé a sentirme mal. Y todo comenzó con una especie de urticaria crónica y de repente mis enzimas hepáticas estaban elevadas. Empecé a recibir todo tipo de malas noticias. Los doctores me decían que tenía hígado graso, que posiblemente tenía un tumor. Luego comencé a perder peso repentinamente y mis niveles de hierro también estaban bajos. Así que el médico me dijo que podía tener cáncer de colon o cáncer de hígado. Al final, lo único que encontraron, gracias a Dios, fue una bacteria en mi estómago. Y lo único que tuve que hacer en realidad fue seguir un tratamiento con antibióticos y pude empezar a sentirme mejor. Pero cuando tú estás enfermo, como que se hace más real la enfermedad y el sufrimiento. Como que lo sientes porque te toca más de cerca. Y cuando estás enfermo, no sé por qué sucede, pero es también como si empiezas a recibir noticias de gente que está enferma. ¿Te ha sucedido? Un hermano que necesita cirugía de corazón, otro hermano que tal vez necesita cirugía de intestino, una hermana que está batallando contra el cáncer y otra que tal vez tiene complicaciones durante su parto. Empiezan a llegar noticias de todos lados y llega un momento que se vuelve tan abrumador que te hace pensar sobre la enfermedad y el sufrimiento. Y es posible que tú te encuentres en ese momento preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué permites que tus hijos se enfermen y sufran? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Ahora, en todos estos casos que les mencioné, gracias a Dios las personas sobrevivieron y están bien, para la gloria de Dios. Pero no todo el mundo sobrevive a un infarto, no todo el mundo sobrevive a una enfermedad. Así que hoy queremos comenzar un mensaje de dos partes donde estaremos explorando el tema del sufrimiento. Primero, entremos en contexto. Pablo le está escribiendo a los creyentes que están pasando por un sufrimiento tremendo. Estas personas habían sido testigos de cómo arrastraban a sus familiares y a sus amigos y los hacían desfilar como un circo para luego matarlos por su fe, crucificándolos y quemándolos. Otros habían sufrido plagas tras plagas, enfermedad tras enfermedad, guerras, y habían sido víctimas de persecución. El contexto de esa iglesia del primer siglo era además el pluralismo religioso. Había una gran cantidad de religiones y había una demencia moral y una inestabilidad política, una guerra por poder. Así que Pablo escribe este libro para brindar estabilidad y respuestas a algunas de esas preguntas difíciles que se hacían los creyentes en aquel entonces y que nos hacemos hoy tú y yo hoy también. En el capítulo 8 vemos que Pablo afirma grandes verdades sobre el amor perfecto de Dios y sus planes para nosotros, sus hijos. Así que hoy aprenderemos que la enfermedad forma parte de vivir en un mundo roto, donde la gente sufre en las sombras,
pero puede encontrar sanación en el Salvador sufriente. Así que vamos a ver el primer punto, viviendo en un mundo roto. Comenzamos en Romanos 8, versículos 28. Pablo nos dice, sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Ahora, el contexto de esta promesa es que Pablo reconoce que el mundo está roto por el pecado. Es por eso que nos dice eso. Pablo no está negando la realidad del dolor y del sufrimiento, no lo está minimizando. Porque de hecho, si tú ves en el capítulo 8, los versículos 18, 20, 22, nos muestran los sufrimientos de esta realidad presente, de esta vida que vivimos tú y yo. Porque Pablo lo resume en una frase y dice, toda la creación está sujeta a vanidad y gime. Pablo no argumenta que todo lo que llega a nuestras vidas sea bueno, sino que muchas veces puede ser malo y terrible. Así que el sufrimiento, como dicen algunos, no es una ilusión. No siempre vas a andar de victoria en victoria. Hay momentos en los que vas a estar enfermo, hay momentos en los que vas a sufrir. Pablo estaba en la voluntad de Dios y aún así fue un hombre que sufrió mucho en su vida. Siendo apóstol de Cristo fue golpeado, maltratado, abandonado, naufragó, fue mordido por una serpiente, fue apedreado, azotado, quedó casi ciego y finalmente fue asesinado. De hecho, algunos eruditos sugieren que Pablo luchó contra la ceguera en sus últimos días de vida. Sin embargo, a pesar de que Pablo pasó por todo esto, nos dice que todas las cosas cooperan para bien. Puede que no siempre parezca así. A veces cuando estamos sufriendo una enfermedad, cuando tenemos una desilusión, cuando pasamos una tragedia, pensamos que nada bueno puede salir de eso. No vemos absolutamente nada bueno. Pero debemos recordar que nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales como el azar, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor personal que nos conoce uno a uno de nosotros. Y Dios es demasiado amoroso como para ser cruel y es demasiado sabio para equivocarse. Pero aún así, nosotros en esos momentos podemos pensar, si Dios es amoroso, si es sabio, si es todopoderoso y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué entonces estoy enfermo? ¿Por qué sufrimos? Bueno, déjame darte 4 razones para el sufrimiento. Primero, tu sufrimiento podría ser causa de tu pecado. Es decir, hiciste algo en contra de los principios de Dios y ahora hay una consecuencia. Estás sufriendo por causa de tu pecado. Número 2, podría ser por los pecados de otros hacia ti. Vivimos en un mundo lleno de personas en el que nos relacionamos, lo cual quiere decir que estaremos propensos a ser heridos por otros. Número 3, puede ser Satanás que quiere hacerte daño, porque la palabra nos dice que él vino a robar, a matar y destruir. O número 4, es simplemente el resultado de vivir en un mundo roto. Es decir, esa no es la intención ni el diseño de Dios para la humanidad. Porque cuando vemos en Génesis capítulo 1 y 2, lo que vemos en la palabra es que por un desbordante amor de Dios hacia sí mismo, Dios creó la humanidad a su imagen y a su semejanza, tanto varón como hembra. Y vemos que hay algo en el hombre y la mujer que cuando se juntan, reflejan la imagen de Dios al universo. Tanto el hombre como la mujer son iguales en esencia, dignidad y valor, pero diferentes en función. Fue la manera en que Dios lo creó. Pero luego vemos que la dinámica cambia en Génesis 3. Y así podemos darnos cuenta que al principio cuando Dios creó, Dios no estableció un conjunto de reglas. Dios es un Dios de relación, no un Dios de reglas. Porque Dios le dio todo lo que ellos necesitaban para que prosperara. Solamente le dio una orden que ellos debían obedecer. Y les dijo, no coman de tal árbol. Si lo hacían, morirían. Entonces Dios puso ese árbol allí para mostrar su máxima autoridad. Su máxima autoridad sobre la humanidad. Pero vino Satanás, quien era bastante ágil,
Y entonces comenzó a mentirle a Adán y a Eva. Porque él quería que dudaran de la palabra de Dios, de la obra de Dios, de sus caminos y del valor de Dios. Así que vino y los atacó a ese nivel de identidad. Satanás muy a menudo nos va a atacar a nivel de identidad. Entonces vino y le dijo, si quieres ser como Dios, tienes que hacer esto. Pero esto es lo que ellos no se dieron cuenta. Ellos ya eran como Dios. Ellos fueron hechos a su imagen. Ellos fueron hechos para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, creyeron la mentira del enemigo. Y cuando Eva comió el fruto, Adán se quedó allí simplemente mirándola comer. Luego agarró y comió él también del fruto. Adán fue simplemente un hombre pasivo, no el protector que Dios lo había llamado a ser. Así que lo que nos damos cuenta y la razón por la que muchas veces no entendemos la enfermedad y el sufrimiento en el mundo es porque no nos damos cuenta que el pecado siempre tiene consecuencias. El miedo, la desnudez, la culpa, la vergüenza suceden en el interior, es lo que sentimos. Pero la enfermedad, el desastre, la división, la muerte sucede en el exterior, es lo que percibimos. La humanidad, la tierra y toda la creación está maldita por el pecado. Pero tú y yo a veces no comprendemos la naturaleza catastrófica del pecado. Y por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas en el mundo? Así que cuando rechazamos a Dios y su bondad, siempre nos va a llevar al desastre. Cada herida, angustia, odio, huracán, tornado, enfermedad o abuso es el resultado directo de vivir en un mundo caído y roto. Cuando el pecado entró en el mundo, lo que hizo fue que rompió el diseño original de Dios. Lo rompió por completo. Y este mundo ahora no es como Dios lo diseñó. Esa no era su intención. Pero la buena noticia es que la ruptura no es el fin de la historia. Cuando comenzamos a ver el progreso de la historia, en Génesis 3:21, nos damos cuenta que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Es decir, el pecado de ellos tuvo consecuencias, pero la gracia de Dios es mayor. Porque aunque ellos rechazaron a Dios, el Señor los persiguió. Dios mató a un animal inocente para cubrir su vergüenza y su desnudez. El esfuerzo humano de ellos, esas hojas de higuera que ellos buscaron para vestirse, no era suficiente. No era suficiente para cubrir su vergüenza, su desnudez. Así que por primera vez en la historia se derramó sangre para cubrir el pecado. Y allí vemos que donde el pecado es profundo, la gracia de Dios es más profunda. Esa es la historia de redención. Así que en el jardín es donde comenzó todo el pecado y el sufrimiento, pero también en el jardín es donde Dios prometió que un día todo llegaría a su fin. Dios promete derrotar y destruir para siempre las consecuencias del pecado. Y aquel que fue prometido en Génesis 3 vino a esta tierra en la persona de Jesucristo y entró en nuestro mundo de sufrimiento para así revertir esa maldición y darnos esperanza para el futuro. Así que veamos el segundo punto. Debido a que vivimos en este mundo roto y caído, por lo general, tú y yo sufrimos en las sombras. En esta sección de milagros vamos a ver el poder de Jesús sobre todo, sobre todas las cosas y en todas partes. Vamos a ver que todo lo que la maldición del pecado daña, Jesús tiene el poder de sanarlo. Él tiene poder sobre los desastres naturales. Él tiene poder sobre los demonios. Él tiene poder sobre enfermedades y la muerte. Y lo que vamos a ver en esta historia es que Jesús acaba de bajar de una barca allí en la ciudad de Magdala y luego viene y se le acerca un hombre cuya hija de 12 años está muriendo. Jesús en ese momento acepta acompañarlo hasta su casa para así sanarla. Pero en el camino allá se encuentra con una mujer que padece una enfermedad crónica. Versículos 25 y 26 del capítulo 5 de Marcos. Dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. 12 años.
Es decir, mientras ellos se abrían paso entre la multitud, había ahí entre la muchedumbre una mujer con una hemorragia ginecológica crónica, un sangrado incontrolable. Y parece que esto era, según lo que vemos, el resultado de vivir en un mundo caído y roto. No hay evidencia de que era una consecuencia directa de su pecado. Pero sí vemos que era una enfermedad incurable. Porque nos dice la palabra, la historia, que sufría mucho, estaba atormentada. No solo por la enfermedad, sino también por el tratamiento médico. Ella iba de médico en médico y gastaba todo su dinero solo para empeorar más y más. Y la cura del médico en realidad era peor que la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque en aquel entonces los médicos eran líderes religiosos que ni siquiera tenían conocimiento sobre medicina. Y si no me creen, fíjense algunas de las medicinas que recomiendan el Talmud de Babilonia. Fíjense lo ridículo de esto. El Talmud de Babilonia describe 11 curas para el flujo de sangre. Yo les voy a leer solamente las 2 que captaron mi atención. Sentarse en una encrucijada, beber una poción de vino, cebolla, comino y azafrán, mientras un hombre se te acerca en silencio por detrás y te asusta. O fíjense en la segunda medicina. Sostén estiércol de mula blanca en la mano durante 3 días y el sangrado cesará para siempre. Como pueden ver, era una medicina muy experimental. Y esa mujer iba de médico en médico y no encontraba cura. Pero es curioso lo mucho que uno se puede identificar con esta mujer. Porque cuando yo estuve enfermo no podía esperar a que los médicos encontraran la cura. Y en realidad solo tardaron 6 meses en encontrarla. Pero para mí fue como una vida entera. Gracias a Dios la encontraron. Ahora imagina a esta pobre mujer estando en esa condición por 12 largos años. Y ella había intentado todo lo posible para resolver su problema por sí sola. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has intentado todo lo que el mundo te dice que debes hacer, pero sigues sintiéndote vacío por dentro? Ya a ella no le quedaban opciones. Había intentado todo. Y esta mujer además estaba aislada, separada del mundo, porque esta mujer era ceremonialmente impura e intocable en la sociedad. Nadie podía estar cerca de ella. No podía casarse, no podía tener hijos, no podía ir a los cultos religiosos de aquel entonces, no podía ni siquiera recibir un abrazo. Y probablemente nadie la tocó a ella por más de 12 años. 4,380 días sin recibir siquiera un abrazo. Los únicos que tal vez se atrevían a tocarla eran los médicos religiosos. Era una mujer impura, no deseada, estaba sola, vivía en las sombras, estaba deprimida, ansiosa y confundida. Y se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitiste que esto me pasara? Porque nosotros podríamos pensar, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué hice? Ella caminaba por allí sufriendo, avergonzada, completamente sola. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me escucha? Si tú eres bueno y poderoso, ¿por qué no haces nada? ¿Has estado alguna vez así tú con Dios? ¿Cómo podemos alabar a Dios por lo bueno de nuestras vidas, pero no culparlo por las cosas malas? Es fácil que queramos culpar a Dios cuando sufrimos o cuando estamos enfermos. Es más, mucha gente utiliza ese problema del mal y del sufrimiento para llegar a la conclusión de que Dios no existe o que simplemente no se preocupa por ninguno de nosotros. Para muchos es un obstáculo para venir a Cristo. Porque para ellos es difícil conciliar al Dios que creó el universo con la realidad que viven las personas que siguen a Jesús. Pero en Santiago 1:17 vemos que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Jesús mismo dijo que de nuestro Padre Celestial solo sabe darnos buenas dádivas.
Pablo afirma que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son el pueblo de Dios. Y José dijo al final de Génesis, capítulo 50, versículo 20, lo que se planeó para mal, Dios lo transformó para bien. Entonces, ¿por qué no podemos culparlo por lo malo de nuestras vidas? Porque no es su culpa. Es así de sencillo, no es su culpa. Es el resultado de vivir en un mundo caído y roto. Tenemos un enemigo y es una realidad que quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Pero lo que separa al cristianismo de todas las demás religiones del mundo es que nuestro Dios hizo algo. Nuestro Dios se involucró. Él entró en nuestro sufrimiento para salvar a todos nosotros que sufrimos. Tim Keller dijo, el cristianismo no te da una razón para cada pequeño sufrimiento, pero te da un Dios que sufrió contigo y por ti. Si tienes un Dios lo suficientemente poderoso como para enojarte con Él por no detener tu sufrimiento, entonces también tienes un Dios lo suficientemente sabio como para tener razones que tú tal vez no puedes entender. Así que llegamos de esta manera al punto número 3. Vemos que hay una realidad del sufrimiento y la enfermedad. Vivimos en un mundo caído y roto. Eso nos lleva a sufrir en las sombras, en la oscuridad, pero podemos encontrar sanación en el Salvador sufriente. Nos sigue diciendo la historia que esta mujer durante 12 años vivió a la sombra de su sufrimiento. Es decir, sin nombre, impura y olvidada. Pero ahora la historia se pone mejor. Versículo 27. Pero ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír. Así que no podemos dejar de contarle a la gente las buenas nuevas del Evangelio. Porque cuando ya casi no había esperanza de recuperación, alguien vino y le habló a ella de Jesús. Ella oyó cómo Jesús había sanado a la gente. Así que ella no tardó tiempo en encontrarlo. Y nos dice la historia que ella llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su ropa, su manto. En realidad lo que tocó fue el dobladillo o el borde. La palabra es tzitzi. Tocó el tzitzi del manto de oración, como pueden ver en pantalla. El manto de oración que usaban los judíos tenía 4 esquinas con 4 tzitzis. Era azul y representaba el cielo. Y la palabra hebrea para tzitzi también significa florecimiento, florecer. Entonces la idea era que cuando tú agarrabas esos bordes, los tzitzi, estabas tocando a Dios. Cuando tocamos a Dios, nuestras vidas florecen. Entonces existía la creencia de que uno podía ser sanado si simplemente tocabas el borde del manto de oración del Mesías. Y en los versículos 28 y 29 vemos que ella dice, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Este es un monólogo interno. Ella está hablando a sí misma. En su desesperación, ella vio a Jesús como su última ayuda para curarse, como su último recurso, después de haberse quedado sin dinero y después de que todos los doctores le hubieran fallado. Ella sí creía que Jesús era el Mesías y pensaba que si tan solo tocara ese borde del manto de oración, ella iba a sanar. Y lo que vemos es que en realidad sucedió así. Al instante, nos dice la palabra, su sangre se secó. Así que vemos a una mujer que se coló entre la multitud, se acercó, tocó y luego corrió. Fue lo que ella hizo. Ella quería una sanación rápida, un toque, y se fue. No se quedó allí, pero funcionó. Porque dice que sintió en su cuerpo que estaba curada. Ella misma pudo sentir en ese momento que había sido sanada. Fue sanada tan solo al tocar el manto y eso logró
lo que 12 años de visitas al médico y todo el dinero que ella pudo gastar no habían podido lograr. Entonces, en los versículos 30 y 31 vemos que Jesús, dándose cuenta, y fíjense bien, dándose cuenta de que había salido poder de él, en ese mismo instante en el que ella sintió que la sangre dejaba de fluir, Jesús también sintió que el poder fluía fuera de él. ¿No es impresionante? Y entonces Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mi ropa? Lo más cómico son los apóstoles, ¿verdad? Pedro habrá estado allí, mira a Jesús y le dice, pero Jesús, si estamos en medio de tanta gente, ¿quién no te ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. Estamos aquí en camino a la casa de Jairo y todo el mundo te está abrazando y tocando. Y en realidad mucha gente estaba tocando a Jesús, pero lo hacían casualmente. Esta mujer, sin embargo, lo tocó intencionalmente. Lo tocó con fe, entregándose así a la misericordia de Jesús. ¿Saben por qué? Porque a ella no se le permitía tocar a nadie, porque su impureza haría a los demás impuros. Pero cuando ella tocó a Jesús, sucedió lo contrario. La pureza de Jesús la limpió y la hizo pura. A veces tú y yo no nos damos cuenta, pero actuamos exactamente como ella. Jesús estaba mirando alrededor y se dio la vuelta. Tuvo que detenerse. Él sabía que quién lo había tocado, pero él quería que ella se acercara. ¿Por qué Jesús la obliga a hacerlo? Porque la ama. Por amor a ella. Porque él sabe que ella necesita eso. Estamos hablando de una mujer que había vivido aislada durante 12 años y que se vio obligada a vivir en las sombras. Entonces había que romper esos grilletes de la vergüenza en su vida. Ella necesitaba hacer su confesión pública. Y tú y yo a veces venimos a la iglesia o a un concierto o a un estudio bíblico y lo que queremos es un toque. Queremos poder, comodidad, dirección, y cuando lo conseguimos, solo queremos escabullirnos. Queremos una solución rápida, una bendición y luego seguir adelante. Pero Dios quiere más para nosotros. Porque Dios no es simplemente una máquina que expende bendiciones. Él no quiere que tú seas solo un consumidor. Él quiere una relación contigo. Así que esta mujer vino, porque Él la llama, temerosa y temblando. Porque ponte a pensar, este no era lo que ella había planeado. Este no era su plan. Ella quería volver a esconderse. Su plan era escabullirse silenciosamente, pero el Señor no le permitiría perderse la bendición de reconocer públicamente a su Salvador. Así que ella cuenta toda la verdad y tiene miedo de que vengan y la reprendan por haber tocado al rabino. Así que ella espera que Jesús se enoje y que la rechace, así como todos los demás la rechazaban. Porque ella sabe que no debía haber tocado a Jesús. Pero aún así tuvo la agallas de hacerlo. Y en el versículo 34 vemos que Jesús no la avergüenza, tampoco la regaña, sino que la nombra. Hija, tu fe te ha sanado. Y esta es la única vez que Jesús llamó a alguien hija. Es un término cariñoso. Es decir, esta mujer no era simplemente un rostro más entre la multitud, sino era una hija. Jesús en ese momento le da algo mucho más grande que la sanación de su enfermedad. Porque Jesús no quería solo sanar su problema, sino quería sanarla completamente a ella. Y cuando dice que tu fe te ha sanado, la palabra que se usa en griego es sozo. Y esa palabra significa también salvar. Es más, es traducido 89 veces como salvar y solo 2 veces como sanar. Entonces, Jesús le está diciendo que su fe fue lo que la salvó. No fue simplemente una mera curación, fue su salvación. La fe que ella puso en Cristo la salvó
Y su salvación fue espiritual, física, social y emocional. Así que vemos que la salvación es la liberación de las secuelas del pecado. Esta mujer necesitaba amor y una familia, no solamente alivio físico. ¿De qué le hubiese servido sanar, pero ir a esconderse y vivir excluida de la sociedad por el resto de su vida? Así que la salvación no es solo el perdón de pecados, sino también es una nueva identidad. Esta mujer no tenía un padre que la defendiera, como la hija de Jairo, que sí tenía papá. Así que Jesús se paró en la brecha y la reclamó como su propia hija. Jesús proclama a todos que ha sido restaurada, que es aceptable y que es hermosa. Es su hija. Y esa es la belleza del Evangelio. Somos sucios, impuros, no lo suficientemente buenos, marginados por nuestro pecado. Y sin embargo, Cristo inexplicablemente ha puesto su amor en nosotros. Y cuando pudo haberse alejado de nosotros, eligió volverse hacia nosotros, amarnos y sanarnos. Porque Dios pudo haber dejado nuestro sufrimiento y miseria. Pudo haber no hecho nada. Pero en lugar de eso, Él se involucró y vino a rescatarnos. Y para que Jesús nos sanara de nuestra enfermedad, de nuestro sufrimiento, Él tuvo que enfermarse y sufrir por nosotros en la cruz. Jesús cargó con nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad y los hizo suyos. La palabra nos dice que Él fue un varón de dolores, que conoció nuestro dolor y que nosotros somos sanados a través de sus heridas y su sufrimiento. Así que si soy hijo de Dios, si eres hijo de Dios, estás genuina y eternamente sanado. El cristianismo no elimina el problema del dolor, pero sí nos da una respuesta más poderosa. Un Dios que eligió sufrir con nosotros y por nosotros. El cristianismo ofrece esperanza a los desesperados. El Evangelio de Jesús es la respuesta al problema de la enfermedad y el sufrimiento, porque promete una vida mucho, mucho mejor. Pero ser cristiano no significa que no enfermarás. No significa que no morirás. Pero sí significa que no permanecerás enfermo ni morirás para siempre. Un día, todo hijo y toda hija de Dios será sanado. Ya no habrá más enfermedad. Ya no habrá más dolor. Ya no habrá más muerte. Para finalizar, les comparto una anécdota de Jonathan Evans. Jonathan Evans es el hijo de Lois y Tony Evans, un predicador muy conocido que también ya falleció. Y él habló en una ocasión en el funeral de su madre. Habló en ese funeral después de una larga experiencia con el cáncer. Es decir, su madre había perdido la batalla contra el cáncer. Y él habló de cómo él oraba para que Dios sanara a su madre y que esas oraciones aparentemente no fueron contestadas. Pero dijo que fue como si Dios le dijera: solo porque no respondí a tu oración a tu manera, no significa que no haya respondido a tu oración. Él dijo que llegó a la conclusión de que Dios sí respondió a sus oraciones. Porque dijo, o iba a ser sanada, o iba a ser sanada. O iba a vivir, o iba a vivir. Pasara lo que pasara, ella estaría bien. No estaría enferma para siempre. No moriría, sino que viviría para siempre. La pregunta es, ¿quieres sanar tú hoy? No solo físicamente, sino espiritual y eternamente. ¿Quieres sanar hoy? Entonces necesitas moverte. Necesitas moverte como hizo esa mujer. No en tu propia fuerza, no en tu perfección, sino como hizo ella, en la fe en Jesús. Así que a medida que
el grupo de alabanza toque la próxima alabanza, ábrete paso entre la multitud. Abre paso a través de tu vergüenza. Abre paso a través de tu pasado. Abre paso a través de tu enfermedad. Ven y alcanza a aquel que te llama hijo e hija. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y allí donde te encuentras, toda cabeza doblada, todo ojo cerrado, queremos darte oportunidad de que tú puedas responder a este mensaje. Si tú te encuentras aquí hoy, ya seas hombre o mujer, pero estás en el mismo estado que esa mujer, separada de Dios, si aún no estás en tu nueva identidad, y si el Señor hoy te está llamando a que dejes ese paso, entonces ven al frente, queremos orar contigo. Dios tomó a esa mujer y la llevó de ser una mujer indeseable, intocable, olvidada, a ser una hija del Rey. Lo mismo puede hacer por ti hoy. Si el Señor te está llamando a dar un paso de fe en Cristo, ven adelante hoy y da ese paso. Si te encuentras aquí y ya has puesto tu vida en Cristo, pero estás dudando, las circunstancias en tu vida, los problemas te han hecho dudar y necesitas oración para reafirmar tu fe, entonces ven adelante en este momento. Y si estás pasando por una enfermedad o conoces a un ser muy querido que está pasando por una enfermedad, entonces es el momento de acercarnos al trono de la gracia e interceder por ellos. Porque así como Jesús pudo sanarla, puede sanarlos a ellos también. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por ese recordatorio de que aunque estamos en este mundo roto y caído, Señor, tú decidiste involucrarte en el sufrimiento y caminar con nosotros. Tú tomaste nuestra vergüenza, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y lo llevaste contigo a esa cruz. Ahora todos nosotros podemos rendirnos a tus pies, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en ti y ser perdonados una vez para siempre. Y tú puedes darnos una nueva identidad. Ya no seremos el pecador, ya no seremos el ladrón, ya no seremos el adúltero, ya no seremos el fornicario, ya no seremos el pornográfico, sino que seremos hijos e hijas del gran Rey. Si hay alguien aquí en esta tarde que tú estás llamando, Señor, que dé un paso adelante para que oremos por él. Todo lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.